¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctora. Ya, ok. Acá. Bueno, viendo este caso clínico, bueno, básicamente los objetivos de esto eran pues el poder reconocer, ¿no? Estas crisis convulsivas, un poco sobre la clasificación, ¿no? Del síndrome epiléptico y en qué caso estamos en la parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Como bien les pusieron, diferencial a algunas crisis que no son epilépticas, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué es una crisis convulsiva? Es una alteración súbita, involuntaria, ¿no? De la percepción de la conducta, un paroxismo intenso de contracciones musculares involuntarias que es generado pues por esta descarga anómala, ¿no? De las neuronas de la corteza cerebral, que finalmente va a producir una alteración a nivel de las ondas cerebrales. Eso se traduce en la evaluación de electroencefalográfica, ¿no? Estas ondas anormales vamos a verlas ahí. Otra definición es pues la aparición transitoria de signos o síntomas debido a esta actividad neuronal excesiva, ¿no? O sincrónica en el cerebro. Con respecto a la epidemiología, 10.5 millones de personas van a padecer de epilepsia en el mundo, y miren la incidencia en la edad, ¿no? La gran mayoría, digamos, en los niños, ¿no? Hay un grupo en los niños, que empiezan con las crisis convulsivas, y luego otro pico, ¿no? Miren, en personas adultas mayores, ¿no? De más de 65 años, 75 años, ¿no? Las crisis epilépticas únicas, un 0.5 a 1% de la población pueden presentarlas, pero hay un riesgo, ¿no? Acumulativo de recurrencia que es de 42%. En el Perú, sea la que esta puede ser de 50 a 100 por 100.000 habitantes por año, ¿no? Y en la etiopatogenia, pues, de lo que es una crisis convulsiva, hay pues un desbalance entre estos neurotransmisores netamente excitatorios, ¿no? A través del glutamato, y los inhibitorios, ¿no? En el sistema GABAérgico. Entonces, lo que tiene que existir para que ocurra un cuadro convulsivo son tres condiciones, ¿no? Primero, que tengamos este grupo neuronal, ¿no? O sea, estas neuronas que están patológicamente excitables, o sea, hay una alteración ya a nivel neuronal, y finalmente este aumento de la actividad glutaminérgica y una disminución de la actividad GABAérgica, ¿no? Entonces tiene que haber estas tres condiciones para que pueda ocurrir un cuadro epiléptico. Esto es un poco, ¿no? De lo que, ahí está, lo que hablamos para que nosotros a nivel de la membrana neuronal, normalmente tenemos pues un potencial, ¿no? Un potencial de membrana. Este potencial de membrana normalmente es de menos 70 milivoltios, ¿no? Pero luego, a raíz de este fenómeno de despolarización, por lo que es la salida de sodio, ¿no? Lo que va a producir, pues, de que se dé este potencial de acción, ¿no? Y en los potenciales de acción ya va a ser ya más electropositivo, va a llegar hasta menos 40 milivoltios, ¿no? Eso es lo normal, lo que normalmente debería ocurrir. Y luego, normalmente lo que debería ocurrir es que, debido a ingreso de potasio, ¿no? Se dé un fenómeno de repolarización, ¿no? Es lo que normalmente debería ocurrir. Pero en estas neuronas que están hiperexcitables, en la cual hay un fenómeno de despolarización, como pueden ver acá, permanente, hace pues de que ocurran, ¿no? Estas ondas anormales que la vemos en el electroencefalograma, y ocurran estos potenciales de acción, ¿no? Producto de esta despolarización. Y ello se va a deber pues también a la apertura de canales de calcio, los receptores glutamaérgicos, ¿no? Entonces todo eso va a producir este fenómeno de despolarización, ¿no? Sodio, calcio son los que están implicados en esto. Luego también hay un fenómeno que es el fenómeno de hiperpolarización. Este fenómeno de hiperpolarización generalmente se da por la apertura de los canales de potasio, ¿no? En la cual la membrana neuronal es menos excitable, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de lo que es epilepsia, entonces una cosa es hablar de crisis convulsiva y lo otro es hablar ya de epilepsia, ¿no? O sea, una crisis convulsiva es esta aparición transitoria de signos y síntomas debido a la actividad neuronal alterada, ¿no? A nivel cerebral. Para hablar de una epilepsia son ya más de 2 crisis, ¿no? Más de 2 crisis que no han sido provocadas y están separadas por más de 24 horas, ¿no? Por ejemplo, como el caso que tuvimos del paciente, ¿no? El paciente tuvo 4, ¿no? 4 episodios de crisis, ¿no? Entonces, para poder determinar que está dentro de esta clasificación, ¿no? Otro es una crisis no provocada y la probabilidad de que aparezcan más crisis durante los siguientes 10 años, similar al riesgo de recurrencia general, ¿no? Después de 2 crisis no provocadas. Aquí ingresan pues esos pacientes, por ejemplo, ¿no? Un paciente nos viene a la consulta, tiene una sola crisis convulsiva, entonces es una sola crisis, ¿no? Entonces no sería epiléptico, diría yo. Pero ¿qué pasa? Como en este caso clínico, ¿no? Tuvo un antecedente de traumatismo encefalocraniano, dice, en la niñez. Yo le hago su estudio tomográfico, yo encuentro un área de encefalomalacia, o sea, encefalomalacia es un área cicatricial, ¿no? Que me está indicando que ha tenido este paciente una lesión antigua, ¿no? Por ejemplo, a nivel frontal. Entonces yo sé que este paciente, miren, por solo haber tenido una sola crisis y tener ya en neuroimágenes una lesión ahí, tiene riesgo de que haga una siguiente crisis convulsiva. Entonces, por lo tanto, ya puedo decir que es epiléptico y tendría que darle ya tratamiento, ¿no? Porque el paciente tiene riesgo de hacerlo. Pero si tuviera un paciente que tiene una sola crisis convulsiva, le hago todos los estudios, no hay antecedentes patológicos, ¿no? Entonces me quedo todavía con crisis convulsiva y obviamente voy evaluándolo y haciéndolo sus controles, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en este estudio de neuroimagen, ¿no? Esta imagen aquí, obviamente, a pesar de que el paciente me haya presentado una sola crisis convulsiva, ya sé que va a tener riesgo de hacer más crisis y ya puedo catalogarlo como una epilepsia y darle tratamiento antiepiléptico correspondiente, ¿no? Y lo otro son pues esas crisis que aparecen dentro de un síndrome epiléptico, ¿no? También ya puedo catalogarlo como epilepsia. Este es un síndrome, el síndrome de Landau-Kleffner. Este es un síndrome también en niños, es un síndrome que generalmente el niño presenta una crisis, ¿eh? Puede presentar solo una crisis convulsiva, de ahí no vuelve a presentar crisis convulsiva. Y aquí luego la mamá, nosotros le hacemos el seguimiento, y de ahí el niño de lo que hablaba, de un momento a otro tiene trastorno en el lenguaje. O sea, uno le hace la anamnesis a la mamá y dice, mi hijito tenía buen lenguaje, un buen desarrollo psicomotriz, y de un momento a otro empezó con esto que no puede hablar. Y le examinamos y, bueno, no vemos que haya algún problema, digamos, cuando lo examinamos físicamente no hay ninguna lesión, y le hacemos un electroencefalograma y ahí encontramos las alteraciones electroencefalográficas que nos están indicando que hay estas descargas anómalas neuronales, ¿no? Y puede ser este tipo de síndrome, ¿no? Entonces, en el enfoque clínico de lo que es la epilepsia, pues hablan de los tipos que pueden ser secundarios, o sea, lo que son los sintomáticos, ¿no? O estructurales, es decir, que sean secundario a un cuadro infeccioso. Por ejemplo, en este paciente, si no tuviéramos el antecedente del TEC, viene de Junín, ¿no? En Junín hay bastante también parasitosis, neurocisticercosis, ¿no? Podría ser una resonancia magnética y encuentro estas lesiones vesiculares, podría ser, ¿no? Una de las causas, problemas vasculares. En lo que son las epilepsias de tipo idiopáticas, bueno, idiopáticas que se ha visto mucho que puede ser a tipo genético, ¿no? Estas epilepsias de ausencia infantiles, juveniles, las mioclónicas, las tónico-clónicas generalizadas son las que están en este grupo idiopáticas, y las criptogénicas en las que, bueno, no se encuentra una aparente causa, ¿no? A pesar de los estudios que se realizan. Esta es la última clasificación de epilepsia, ¿no? De la ILAE, y en la cual ponen pues que tipo de convulsión, que sea focal, que sea generalizada o desconocida, ¿no? Luego se pasa a los tipos de epilepsia, ¿ya? Lo que es epilepsia, ¿no? En la cual puede ser focal, generalizada, una combinada generalizada, ¿no? Como la del caso clínico, ¿no? Que sea focal y
luego generalizada, ¿no? O que sea desconocida, y finalmente el tercer nivel, que son los síndromes, los diferentes síndromes epilépticos, ¿no? En la etiología estructural, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un SB, ¿no? De antecedente, un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Las genéticas, ¿no? Infecciosas también bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? Secundarias a encefalitis, meningitis, metabólicas, trastornos mitocondriales, ¿no? Metabólicos, inmunológicos, por ejemplo, como también han revisado ahí esas encefalitis autoinmunes, anti-NMDA, también en nuestro medio lo vemos, sobre todo en niños, ¿no? Y finalmente, pues cuando no encontramos un causal la de tipo desconocida, ¿no? Y lo que son comorbilidades son todos estos factores descompensantes, ¿no? El estrés, el consumo de alcoholismo, todos los factores que podrían descompensar lo que es un cuadro convulsivo, ¿no? Cuando un paciente presenta una crisis focal, ya en una convulsión focal hay dos características: que este paciente focalice, pero con conciencia conservada, y lo otro es que la conciencia esté alterada, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener ante una crisis convulsiva de inicio focal. Ahora, lo más frecuente en las focales es que sean motores, ¿no? Pueden ser atónicas, o sea, las atónicas son, los pacientes se desploman, ¿no? Que sean clónicas, automatismos también que tengan, ¿no? Automatismos en las manos, un poco faciales, que hayan espasmos epilépticos, hiperkinéticas, mioclonías, las tónicas, ¿no? Inicios, el inicio también, bueno, acá serían las que son no motoras, ¿no? Automáticas, de atención de comportamiento, cognitivas, emocionales, sensoriales, ¿no? Y finalmente que estas focales lleguen a ser bilaterales, o sea, con generalización, y que puedan ser tónico-clónicas, ¿no? En las de inicio generalizado, estas sí pueden ser motoras, tónico-clónicas generalizadas, que solo sean clónicas, tónicas, las mioclónicas, ¿no? Hay otras que pueden ser mioclónicas, tónico-clónicas, las mioclónicas atónicas, los espasmos epilépticos. Y en las no motoras, la más frecuente son las ausencias, ¿no? Sobre todo en los niños, estas ausencias típicas, ¿no? También hay otras que son ausencias atípicas. Básicamente acá se diferencia por el estudio el electroencefalograma es el mismo, pero la característica clínica es la diferencia, ¿no? Encontremos mioclonías palpebrales, y bueno, en las de inicio desconocido, ¿no? También hay motoras, no motoras, ¿no? Igual que sean tónico-clónicas y con detección de alteración del comportamiento, ¿no? Y las no clasificadas. Bueno, esto es con respecto a dónde van a, nosotros decimos, ¿no? Dependiendo del tipo de crisis que presente el paciente, dónde está la lesión, ¿no? Si es una inicio focal, generalmente una de tipo motora, ¿no? Más o menos estamos diciendo que la lesión se encuentra ahí a nivel generalizada, ¿no? Y la de inicio desconocido, que no sabemos de dónde está iniciando, porque la de inicio desconocido probablemente le hacemos el electroencefalograma y no vamos a encontrar, pues, estos hallazgos electroencefalográficos, ¿no? Es por eso que se habla de inicio desconocido. Este es para ver, no sé si pueden ver. ¿Les permite ver? ¿Les permite ver el video? ¿Ven? Sí, doctora, sí se ve. Ah, ya, ya. Por ejemplo, esta es una crisis de tipo motora, miren, ¿no? Miren este niño, es netamente motora, ¿no? Con estas contracciones tónicas, movimientos clónicos ahí. Aquí en mi cuerpo del lado derecho. Luego, finalmente se generaliza, ¿no? Porque han visto que también en el lado izquierdo también empiezan ya con las, pero empezó en el lado derecho. Luego se generaliza. Entonces es una de inicio focal que luego generaliza, ¿no? Y esta de acá, espera, si corre, ya. Nada. Está corriendo el electroencefalograma, pero el video de... Ahí está, sí está corriendo.
No se escucha. Ay, a ver. Ahí está, mira, a ver, empecemos. Ya, ahí primero el paciente. Quiero que escuchen, a ver. Ahí el paciente va a empezar con el grito, le llaman primero el grito epiléptico, esta contracción tónica de laringes, luego miren, la hipertonía de extremidades, ¿no? Es la fase tónica de la epilepsia, ¿no? Estamos en la fase tónica, y miren toda esta, bueno, descarga inicialmente eléctrica que hubo en el electroencefalograma, luego esto con toda la contracción tónica, y finalmente la fase clónica, ¿no? Se ven todas las fases de una convulsión tónica clónica generalizada, ¿no? En todas las extremidades, ¿no? Esa es la, digamos, la epilepsia más común, la que tenemos, ¿no? La tónico clónica generalizada. Y luego, bueno, con el trastorno del nivel de conciencia, y luego recupera, ¿ve? Y ahí empieza a hablar ya. A ver, cortamos la siguiente. Bueno, como decíamos, en las epilepsias, en las de tipo focales, ¿no? Con la conciencia preservada, en la cual la persona es consciente de su entorno y de sí mismo durante la crisis, y alterada, en la cual existe pues una alteración de conciencia en cualquier parte del desarrollo de la crisis, ¿no? En las generalizadas, que sean motoras y sean no motoras, como bien también lo hemos han revisado, ¿no? De las motoras atónico-clónicas, clónicas, tónicas, mioclónicas, atónicas, espasmos epilépticos, y las no motoras, la ausencia es digamos, la más representativa de las no motoras, ¿no? Y la que vemos en niños, también en adultos, ¿no? Y las mioclónicas, por ejemplo, a ver, esta de acá. Podríamos decir como el caso del paciente, ¿no? La cara desviada, miren toda el grito epiléptico, la contracción tónica y finalmente hasta el movimiento clónico, ¿no? Pero empezó en todo, en el hemicuerpo del lado derecho y luego se generalizó. Pero acá sí llega a ser tónico clónico generalizada finalmente, ¿no? Pero hay un inicio focal y luego con generalización secundaria. ¿No? Estas son las... Bueno, y la hipercialorrea, ahí van a empezar ya... Y también durante la convulsión hay una disminución del oxígeno, por eso que le explican ahí al paciente, le están poniendo oxígeno suplementario. Y empiezan a aspirar secreciones, ¿no? Porque hay unas... Y en un niño, el niño está contando ahí, está hiperventilando. Y de un momento a otro, miren, mirada fija. Tuvo uno, de ahí nuevamente recuperó, ¿vieron? Fue ausencia, ¿no? Esa es la crisis de tipo ausencia. Un momento la mirada fija, es crisis de tipo ausencia. Más frecuente en niños, ¿no? Y con eso, respecto a las convulsiones de tipo generalizadas, a ver, aquí. Esta, por ejemplo, nuevamente una crisis tónico-clónica. Mira, motora, bilateral, este es de tipo simétrica, compromiso de conciencia, la fase tónica inicial y finalmente va a la fase clónica, ¿no? Esta es la fase tónica, ¿cuál es la fase tónica? Y la fase clónica, ¿no? Esta es las epilepsias clásicas, la que vemos más en la emergencia. Ahí viene la fase clónica, está produciendo un cierre mandibular, probablemente está en estos pacientes, si no hay asistencia, se muerden la lengua.
Ya está. Esta es la típica crisis convulsiva. Acá nuevamente para ver lo que son las crisis atónicas, pérdidas. Estas son las atónicas donde hay una pérdida súbita del tono. Ahí ve, hay una pérdida súbita del tono. Y miren, se ve al momento que el paciente tiene esa pérdida del tono, ¿no? A nivel de la cabecita, y uno podría decir, no, pero está moviéndose, pero por eso está con un estudio de video EG, ¿no? Está hospitalizado y está conectado a un estudio de video EG, en el cual en el electroencefalograma, pues en el video EG se va a evidenciar este cambio a nivel de las ondas, ¿no? Cerebrales. Estas crisis atónicas generalmente duran menos de 2 segundos, puede ser en la cabecita, tronco, extremidad. En caso del niño, sí en la cabecita, ¿no? Se perdía el tono. A ver, este es otro tipo de crisis también, generalizada, una crisis mioclónica. Miren, este tipo de, en la pierna del lado izquierdo. Ahí está, esta es la crisis mioclónica, ¿no? Dura segundos, es irregular. Y en caso de esta paciente se presentó con el estímulo luminoso, ¿no? Encendían el estímulo luminoso y se producía la crisis mioclónica. Este es un tipo de espasmo epiléptico, generalmente en los pequeñitos. Van a ver la flexión, y ese es el espasmo epiléptico, ¿no? Un fenómeno de flexión y extensión súbita, de segundos de duración, ¿no? Y el músculo proximal. Espasmos epilépticos. Esta es nuestra crisis de ausencia típica, también frecuente, sobre todo en niños, y generalmente estas crisis de ausencia en los niños se descompensan con la hiperventilación. Hacemos que hiperventilen y aparece la crisis, ¿no? Es característica en los niños pequeños. Ahí está hiperventilando. Y ahí empezó, ¿no? La ausencia típica, con esos movimientos de parpadeos, ¿no? Ya, le pasó. Segundos de duración y percibe el comportamiento. Crisis de ausencia típica, aquí puede haber problemas básicamente de pérdidas de tono, de cabeza, tono, extremidades. Ahí está. Ahí perdió, ¿no? Perdió el tono. Es una ausencia típica. Ahí perdió el tono la niña. Duró también así, fue brusco y ya se recuperó. Otro tipo de crisis acá, de ausencia mioclónica. Ya empezó con las mioclonías. Las mioclonías sacudidas ahí son las mioclonías. Bueno, acá en las crisis de inicio focal, como les decía, la más común es que sean motoras, ¿no? La localización puede ser, por ejemplo, que empiece a nivel crural, ¿no? En el brazo, en la cara, ¿no? Y las otras es que tengan, pues, que sean a nivel cognitivo, estos fenómenos de déjà vu, alteraciones también en el lenguaje, alucinaciones, distorsiones de la percepción. Hay otras que pueden ser crisis emocionales, ¿no? Fenómenos de ansiedad, de miedo, ¿no? Las crisis gelásticas también, esas crisis de risas inmotivadas, son también, aquí vamos a ver, bueno, esta ya la vimos en el niño, la crisis de inicio motor, ¿no? Y esta, vamos a ver, y empieza a hacer los automatismos, miren, a nivel de los brazos, y acá están estas puntas ondas cerebrales que me están indicando que ahí está convulsionando el paciente, ¿no? Estos movimientos con mano, con los brazos, son un tipo de automatismo, ¿no?
Este es otro tipo, a ver, para ver esta crisis. A ver si me permite. La imagen creo que sí no se ve muy bien. Por ejemplo, en las características en la crisis del lóbulo frontal, la frontal sabemos que más ve la parte motora, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una crisis del lóbulo frontal con estos movimientos hipercinéticos, ¿no? Miren, de extremidades inferiores, de zona pélvica, estos tipos de automatismos, ¿no? Que presenta la paciente. Y en ese momento, pues, se ven los cambios electroencefalográficos, ¿no? Generalmente en las tipo localizaciones frontales pueden ser crisis tónicas con aumento del tono muscular, clónicas, esas sacudidas rítmicas sostenidas. Podrían haber atónicas con pérdidas bruscas del tono y la hipercinética, ¿no? Esta sí creo que no corre. Esa sí no me permite, una es que no me permite correr. Otro tipo de, por ejemplo, si la localización de la lesión fuera a nivel temporal, mucho las crisis del lóbulo temporal generalmente están asociadas a estos automatismos, ¿no? Orofaciales, manuales, vocales también, automatismo sexual, bueno, desvestirse también. Hay también focales motoras bilaterales, ¿no? A esta le llaman el signo del espadachín, por la postura que toma el paciente, ¿no? Eh, generalmente, pues, hay la flexión de la extremidad, ¿no? Ipsilateral, ¿no? Y con una extensión de la extremidad superior contralateral, ¿no? Le llaman la postura del 4, la postura del esgrimista, del espadachín. Otro tipo de epilepsia, también, por ejemplo, la epilepsia parcial continua, sobre todo en estos niñitos, estas crisis focales recurrentes, ¿no? Pueden durar periodos largos incluso, ¿no? Bueno, a estos pacientes también, cuando han revisado en la parte de la epilepsia, hay algunos que muchos se quejan de un aura, ¿no? O sea, antes de que les dé la crisis convulsiva, ellos tienen algunas molestias, algunas sensaciones, ¿no? Que nos están indicando que luego va a ser el cuadro convulsivo, ¿no? Eso le hablan el aura, ¿no? Y esta pueden ser diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Pueden ser visuales, visiones en destellos, pueden ser auditivas, pueden ser olfativas, abdominales también. Hay unos pacientes que antes de la crisis se quejan de dolores abdominales y luego viene la crisis, sensación, también algunas alteraciones psíquicas, ¿no? Autonómicas, ¿no? Que hayan problemas de hipotensión, de frecuencia cardíaca, ¿no? Ellos dicen, tengo palpitaciones y luego le viene la crisis convulsiva, ¿no? Sensoriales también, somatosensoriales también puede ser una de las presentaciones, ¿no? Del aura, ¿no? Y esto nos va a indicar más o menos, pues, dónde están las lesiones también, pues, ¿no? Por ejemplo, si es una somatosensorial, pensar que la lesión pues, está a nivel de corteza sensitiva, la visual, por ejemplo, a nivel occipital, ¿no? La lesión auditivas, podríamos pensar a nivel temporal, ¿no? Las gustativas o vestibulares, todo eso nos van a indicar más o menos dónde se están localizando la lesión, ¿no? Por ejemplo, esta del lóbulo occipital, ¿no? Lo más frecuente son estos destellos, estas alteraciones visuales que vamos a encontrar, ¿no? Y el paciente las manifiesta así. También pueden haber problemas cognitivos, ¿no? Estos problemas de alteración en el lenguaje, dislexia, ¿no? Alucinaciones, esas crisis autonómicas, como les decía, ¿no? Palpitaciones, alteraciones de taquicardia, bradicardia, manifestaciones abdominales, ¿no? También hay náuseas, vómitos, palidez, ¿no? Problemas de hipohiperventilación, piroerección, urgencias urinarias, por eso que viene la relajación de esfínteres, ¿no? Lagrimeo, dilatación y contracción pupilar, ¿no? Esta es también, por ejemplo, un tipo de crisis ahí, ¿no? Solamente por una lesión del lóbulo temporal. Los pacientes empiezan con estos automatismos. Aquí ya está pidiendo una descarga, ¿no? No se ve bien acá el paciente. No,
pero ya acá está descargando el electroencefalograma, aquí cambió a nivel, justo a nivel de la zona temporal, ¿no? Está descargando estas ondas, estas puntas ondas, son las que nos están indicando que ahí está presentando el cuadro convulsivo, ¿no? De movimiento de los brazos. Esta, por ejemplo, esta es una crisis gelástica típica, con los fenómenos de risas inmotivadas. Empieza a reírse. Ahí está, tranquila. No sabe qué pasó. Ahí empiezan nuevamente las risas. De la nada. Esas son las crisis gelásticas, las crisis de risa. Y bueno, lo otro son en parte del diagnóstico diferencial, ¿no? De estas crisis convulsivas, estas pseudocrisis o crisis histéricas, ¿no? A veces uno las ve y miren la postura del paciente, ojos cerrados en todo momento, ¿no? Llama la atención eso, los ojos cerrados en todo momento. Y generalmente a veces necesitamos un electroencefalograma incluso, ¿no? Para poder diferenciar y decirles que no es una crisis convulsiva, no es una pseudocrisis. Siempre es pues precipitado por factores emocionales, en presencia de otras personas, ¿no? También eso llama la atención, ¿no? Manifestaciones motoras con movimientos perfectamente sincrónicos, no esperables, se muerden la mano. Otra cosa en una crisis, en una pseudocrisis, es que estos pacientes han tenido supuestamente tonía y clonismo, el movimiento tónico-clónico generalizado, y no se han mordido la lengua. Es bien raro, ¿no? Es bien raro, porque generalmente cuando hay esto, el paciente se muerde la lengua, ¿no? Entonces es una forma de poder diferenciarlas, y finalmente nuestro electroencefalograma, pues, ¿no? No se muerden la lengua, no hay caídas, saben dónde caer, no hay confusión posictal también, ¿no? Porque en una epilepsia de tipo tónico-clónico generalizada hay un posictal, ¿no? Entonces, eso era un poco para revisar lo que es la parte del cuadro clínico. No sé si podemos